Vamos ahora con la predicación o con el estudio. Está al cargo de nuestro hermano Pepe y seguimos con el acróstico defensa. En este caso toca la S y trata de cómo las escrituras confirman la deidad de Cristo. El texto se centra en Juan 8, 31 al 59, que vamos a leer a continuación. Los hijos de Abraham. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, y ustedes hacen lo que de su padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Entonces Jesús les contestó: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, contestó Jesús, entonces me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre de mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que yo soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Les aseguro que Él es el que cumple mi palabra, que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú que eres? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es el Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró.
Ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Muchísimas gracias, Miguel. En esta tarde vamos a continuar dentro de la serie sobre apologética, con el acróstico de la palabra defensa. Y ya estamos listos para abordar la S. Hasta ahora vimos que la D nos hablaba de la importancia de demostrar la realidad de la verdad. La E trataba de ejemplificar cómo lo opuesto a lo verdadero es falso. Y es ahí donde entramos en la ley de la no contradicción. La F significaba familia de los argumentos que revelan la existencia de Dios. Habíamos hablado de 3 argumentos: argumento cosmológico, teleológico y el argumento moral. La E significaba esclarecer cómo la existencia de Dios hace posible los milagros. Comentamos en su momento que no tenemos problema para creer en los milagros, tenemos un problema para creer en Dios. Si admitimos a Dios, entonces los milagros no son el problema. En las últimas sesiones hablamos de la N, que significaba nombrar afirmaciones que demuestran la fiabilidad del Nuevo Testamento. Hablamos de 3 pruebas: la prueba bibliográfica, la prueba interna y la prueba externa. En esta tarde comenzamos abordando la S, que significa señalar cómo las Escrituras confirman la deidad de Cristo. Y responde a preguntas: ¿cómo reveló Jesús que era divino? ¿Quién se creía Jesús que era? Pues Jesús tenía la convicción que era más que un hombre. De hecho, afirmaba ser el eterno Yahvé. En Juan 8:58, Jesús dijo lo siguiente. Él contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Lo que estaba haciendo con esta afirmación era claramente asociarse con Yahvé. Y esto fue básicamente una vuelta a Éxodo 3, cuando Moisés estaba ante la zarza ardiente y dijo: ¿quién digo que me envió? Y Yahvé habló a través del fuego y dijo: dile que yo soy, te ha enviado. Al decir que Él es yo soy, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Que Él es el que existe por sí mismo, que no tiene principio. Lo que nos quiere transmitir es que Él ya existía antes de que viniera a la tierra. Existió como Dios antes de tomar forma humana. Él es eterno. Él es el gran yo soy. Él es el autoexistente. Y está claro que los que escucharon a Jesús en aquel momento se enfadaron tanto con Él que estaban dispuestos hasta matarlo. Pretendieron, pues, incluso matarlo. ¿Por qué? Porque sabían que estaba reclamando la deidad, el hecho de ser Dios, y que ningún humano podía reclamar el ser yo soy, el autoexistente eterno. Eso es lo que hizo Jesús. Afirmó ser el eterno Yahvé. Jesús también se equiparó claramente con Dios. En Juan 5:18 leemos: entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Así que Jesús fue muy claro con este asunto. No solo reclamaba ser enviado por Dios, sino que era más grande que eso. Estaba afirmando ser Dios en la carne. Declaraba ser igual al Padre. De hecho, en Juan 10:30 dijo: el Padre y yo somos uno. Por ejemplo, en el caso que tuvieras una conversación con un testigo de Jehová y él te dijera lo siguiente: bueno, Jesús no estaba diciendo que es uno con el Padre en esencia. Jesús solo estaba diciendo que era uno en propósito con el Padre. Pero la verdadera pregunta es entonces: ¿por qué en el siguiente versículo lo quieren muerto? ¿Por qué recogen piedras para apedrearlo? Porque sabían que estaba yendo más allá que afirmar que es uno en propósito con el Padre. De hecho, en la cultura judía no habría
ha habido ningún problema en decir: soy uno en propósito con el Padre. Ese era el objetivo. Todos queremos ser uno en el propósito con el Padre. No habrían querido apedrearlo por decir que busca ser el propósito del Padre. No, lo querían matar porque sabían que él, siendo un hombre, desde su perspectiva, afirmaba claramente ser Dios. Pero Jesús quería que entendieran que era más que un hombre, que era igual al Padre, que era Dios, que se había hecho carne. Así que se equiparó a sí mismo con Dios. Por otro lado, Jesús también permitió que lo adoraran. Si la conversación de antes con el testigo de Jehová continúa, puedes hacerle la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús no rechazó la adoración? Porque ellos creen que solo Dios o Jehová es digno de adoración. Pero Jesús recibió adoración, a diferencia de los apóstoles, que la rechazaron. Dijeron en más de una ocasión: oye, no nos adores, solo somos hombres. Mientras que Jesús permitió claramente que lo adoraran. Puedes tomar papel y boli ahora para anotar diferentes momentos en que Jesús permitió que lo adoraran y después leerlo con toda tranquilidad. Fue adorado por el leproso sanado en Mateo 8:2. Fue adorado por un gobernante después de que Jesús sanara a su hijo en Mateo 9:18. Fue adorado por sus discípulos en diferentes lugares como Mateo 14:33 o Juan 20:28. Fue adorado por una mujer cananea en Mateo 15:25. Fue adorado por la madre de Santiago y Juan en Mateo 20:20. Fue adorado por el demonio en la región gadarena en Marcos 15:6. Y fue adorado por el ciego sanado en Juan 8:39. Así que Jesús recibió adoración. ¿Por qué? Por lo que Él es. Él es digno de adoración. Él es Dios en la carne, eterno. Eterno Yahvé, más que un hombre. Y esto nos plantea una pregunta muy importante para tu vida y para la mía. ¿Adoras a Jesús como tu propio Salvador personal? ¿Él es tu Mesías? ¿Tienes una relación personal con Cristo? Porque una forma de reducir nuestras preocupaciones, estrés, ansiedad en la vida es aumentar nuestra adoración. La adoración tiene la particularidad de poner las cosas en perspectiva. Y Jesús debe ser el objeto de nuestra adoración. Podemos ir por la vida perdiendo esta perspectiva, la importancia de este hecho, pero Jesús debe ser nuestro mayor bien. Él es digno de toda nuestra adoración. Si vas por la vida buscando tu mayor bien en las finanzas, o en el éxito, o en las relaciones, o en el poder, o en la carrera, o en la apariencia, o en la belleza, siempre terminarás frustrado y en el fracaso. Nada de eso finalmente te va a satisfacer. Solo Jesús puede satisfacerte, porque nada puede quitarte esa relación ni la salvación en Él. Sí, es verdad que mientras lo adoras, lo adoramos, mientras lo amas, puedes tener dinero, puedes tener una buena apariencia, puedes tener un buen trabajo, puedes tener poder, puedes tener cosas materiales, puedes tener excelentes relaciones, pero si Dios es lo primero en tu vida, todo cae bajo su protección, bajo Jesús, que es tu mayor bien. Jesús recibió esa adoración porque sabía que Él era el mayor bien, era el lugar de enfoque adecuado para todo ser humano. Él era el lugar donde la gente necesitaba encontrar y necesita encontrar su identidad. El único lugar donde podemos encontrar nuestra identidad en Él, en el Evangelio. El único lugar. Jesús también perdonó el pecado. Perdonó a una mujer pecadora, como leemos en Lucas 7, 47 al 48. Perdonó a una prostituta en Juan 8:7, cuando les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Él también perdonó al paralítico en Mateo 9:2. Por cierto, cuando dijo el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra, el único que podía haberla tirado fue Jesús, porque Jesús fue el único que no tuvo pecado, pero no lo hizo. Y eso es precisamente lo que hace Jesús, perdonar el pecado. Necesitamos recordar lo increíble, lo único que es conocerlo de una manera personal, es que es un Dios que perdona, que es misericordioso, que vino a perdonar el pecado. Con todo esto en mente, me viene a la cabeza qué es lo que hace que una iglesia sea saludable. Y es una buena pregunta, ¿verdad? Las iglesias más sanas son precisamente aquellas que reconocen que no lo son.
que reconocen su necesidad de Jesús. Jesús dijo que no son los que están bien los que le necesitan o los que necesitan un médico, sino los enfermos. De la misma manera son las iglesias que reconocen lo pecadoras que son, lo desordenadas que están, lo mucho que le necesitan desesperadamente, las iglesias más sanas. Y lo mismo ocurre a nivel individual, cuando reconocemos nuestro pecado, porque Dios primero se reveló a nosotros y luego nos reveló a nosotros mismos. Porque es en el conocimiento de Dios, en su santidad, que podemos ver lo pecadores que somos. ¿Recuerdas la serie de predicaciones que estamos teniendo los domingos sobre Isaías? En Isaías 6 vimos cómo Isaías fue capaz de reconocer su pecado una vez que vio la santidad completa de Dios. Jesús caminó como ser humano, como Dios en la carne, y era tan poderoso, santo, perfecto, justo, que su justicia sin duda mostraría a la gente lo pecaminoso, los pecadores que eran. En presencia de esa justicia perfecta vimos el perdón total a través de Jesús. Cuando vemos realmente quién es, cómo es, lo santo que es cuando nos podemos dar cuenta de lo pecadores que somos nosotros. ¿Has vivido alguna vez esta realidad? ¿Has experimentado el perdón de tus pecados a través de Jesús? ¿Has llegado a experimentarlo de esa manera? ¿No es realmente increíble saber que no importa lo pecador que seas o lo grande que sean tus pecados, que a la hora de defender tu fe puedes decir que servimos a un Dios que cura el pecado, que un Dios que perdona el pecado y que nos ama de esa manera? Eso es lo que hace el Evangelio. Entonces, cuando pasamos tiempo en el Evangelio y vemos la cruz todos los días, el Evangelio no es solamente ese momento en el que oras, en el que eres aceptado por Dios y sabes que irás al cielo. Necesitamos el Evangelio todos los días. Cuando vamos a la cruz y recordamos nuestra desesperada necesidad de perdón y recordamos lo grande que es Dios y meditamos sobre su persona y lo que ha logrado en nuestro favor, es en la cruz cuando vemos allí, cuando recordamos que somos perdonados en Él, que Él es perfecto, que es amoroso, que es misericordioso, que en la cruz podemos vivir el Evangelio. Entonces, a partir de ahí, nosotros también podemos ver el mundo a través de los ojos de Jesús y podemos ser más indulgentes, llenos de gracia, amables, bondadosos. Podemos amar a los que son pecadores y podemos recordar lo bendecido que hemos sido y podemos estar llenos de amor incondicional. Al tener una perspectiva basada en el Evangelio, que solamente podemos obtener en la cruz, al recordar que el pecado tiene un precio, pero que Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, es lo que realmente cultiva en nosotros una pasión para servirle, es lo que nos hace querer amarlo, es lo que hace que queramos alabarlo, adorarlo, contarle a los demás sobre Él. Así que aquí estamos entrando en el Evangelio, estamos entrando en quién es Jesús. Y esto se vuelve personal, porque queremos ser capaces de hacer más que solo hablar de quién es Jesús. Queremos ser capaces de hablar de quién es Jesús para nosotros, para mí, para poder decirle al mundo la diferencia que Él hace en tu vida, en la mía y en aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. Que a partir de recibir a Jesús como Señor y Salvador, nuestra vida no es la misma. Y la diferencia increíble que hay entre aceptarlo o rechazarlo. Y hasta aquí hemos llegado en esta tarde. Así que Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo enorme.